Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando la declaración de fe número 2 de la Iglesia de Dios Séptimo Día. En esta sección empezaremos a estudiar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ayudante divino prometido que procede del Padre y del Hijo. El Espíritu es la presencia y el poder de Dios en el mundo y habita en los creyentes. Por el Espíritu Santo, Dios inspiró e ilumina las Escrituras, convence y regenera a los pecadores, santifica, enseña, consuela, guía y preserva a los creyentes y los capacita para el servicio. La evidencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es la fe en Cristo, la obediencia a Dios y el fruto espiritual del amor. A lo largo de la Biblia, el único y verdadero Dios que se ha revelado como un Padre personal y como Hijo, ahora viene al mundo y habita entre su pueblo a través de la acción del Espíritu. Los textos de la Biblia hablan en términos diversos. Por ejemplo, Espíritu Santo, Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y Espíritu de Cristo. Todos estos se refieren a lo mismo. La obra del Espíritu Santo como representante divino y la presencia personal de Dios en el mundo están bien establecidas en la Escritura. Considere lo siguiente. La creación de Dios fue facilitada por su Espíritu, según Génesis 1:2. Dios dijo a Moisés también que él había llenado con su Espíritu a Bezaleel, el cual le daría destreza en todo tipo de artesanía para la obra de construcción del tabernáculo. Esto lo puede ver en Éxodo 31 del 1 al 5. Sansón también obtuvo su gran fuerza por el Espíritu del Señor, según Jueces 14:6 y Jueces 15:14. Saúl también fue lleno del Espíritu de Dios y profetizó, según 1 Samuel 10:10. El Espíritu del Señor vino sobre David cuando Samuel lo ungió como rey de Israel, según 1 Samuel 16:13. El Espíritu Santo confirmó la identidad de Jesús a Juan el Bautista después de su bautismo. Por ejemplo, Mateo 3:16 y 17. El mismo Espíritu que habitó sin medida en Cristo ha sido dado ahora para morar en los corazones de los santos de Dios hasta que vuelva el Señor para establecer su reino. Usted puede leer Juan 7:37 al 39 y Hechos 2:38 y 39. El Espíritu Santo revela a Jesús como el Cristo. Usted puede leer Primera de Corintios 12:3. Pedro y Pablo describieron el papel del Espíritu Santo en el origen de la palabra escrita de Dios. Segunda de Pedro 1:21 y segunda Timoteo 3:16. La promesa más detallada de la venida del Espíritu se encuentra en el profeta Joel, capítulo 2, versos 28 y 29. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Así es como está escrito en el libro del profeta Joel. Otros profetas hebreos también hablaron de la venida del Espíritu. Usted puede leer Isaías 44:3, Ezequiel 36:27 y Ezequiel 39:29. Juan el Bautista, quien preparó el camino para el Mesías, lea Marcos 1 del 1 al 4, él habló del bautismo en el Espíritu. Ahí dice, después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo les he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Léase Marcos 1 del 7 al 8, Mateo 3:11, Lucas 3:16. Jesús prometió que el Espíritu Santo sería dado a todos los que creyeran en él, según Juan 7 del 37 al 39. Después de la resurrección de Jesús, él instruyó a los discípulos que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran, como él literalmente les dijo, la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así les dijo el Señor a sus discípulos. Lea Hechos 1:4 y 5 y Lucas 24:49. Estas promesas se cumplieron en el día de Pentecostés, registrado en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu vino a morar con los discípulos de Jesús de una manera personal y permanente. Aunque el Espíritu había llenado o ungido a personas en el Antiguo Testamento, fue dado de una manera
única por Jesucristo y se mantiene sobre y dentro de los seguidores de Jesús. Lea Juan 14:17, Romanos 8:9, Primera de Juan 2:27. No leemos todos esos textos aquí porque el video sería muy extenso, pero si usted toma nota, pause cada vez que yo menciono un texto y tome nota y usted puede leerlo. En vez de tomar el lugar de Cristo ascendido, el Espíritu Santo en realidad ofrece su presencia en la iglesia hasta que Él regrese. Esto lo hace al morar en cada creyente y transformarlo, como se describe en Juan 14, versos 17 y 18, Romanos 8:11, 1 Corintios 3:16 y 2 Corintios 3:17 y 18. Jesús se refirió al Espíritu Santo como el ayudante, como el abogado, como el consolador y como el consejero. Estos términos se traducen de la palabra griega paraclete, que literalmente significa ser llamado para proporcionar la ayuda necesaria o asistencia a nuestro lado. En su última enseñanza registrada antes de su muerte en la cruz, Jesús dijo a los discípulos precisamente qué tipo de asistencia aportaría el Espíritu Santo. Y dijo que vendría a vivir con nosotros y permanecer aquí. Juan 14, 16, 18, Marcos 28, 20. Dijo también que enseñaría y nos recordaría todas las cosas que Jesús dijo. Juan 14, 26, 1 Juan 2, 27. Dijo que a los seguidores de Jesús el Espíritu guiaría toda verdad. Juan 16, 13, 1 Juan 2, 27. También dijo que el Espíritu hablaría lo que el Padre y el Hijo le dicen acerca de las cosas que han de venir, según Juan 16, 13. Y también dijo que el Espíritu convencería al mundo acerca del pecado, de la injusticia y del juicio, según Juan 16, del 8 al 11. Más tarde, el apóstol Pablo describió el ministerio asistencial del Espíritu. El Espíritu capacita a los creyentes para obedecer a Dios. Puede leer Romanos 8, 5 y 9 y el verso 13. El Espíritu intercede para ayudar a los creyentes a superar sus debilidades, según Romanos 8, 26. El Espíritu también da testimonio de Jesús. 1 Corintios 12, 3, Mateo 16, 16 y 17. El Espíritu distribuye dones espirituales para la edificación de la iglesia. 1 Corintios 12, del 7 al 11. El Espíritu produce fruto espiritual en las vidas de los creyentes. Gálatas 5, del 22 al 25. El Espíritu garantiza la intención de Dios de redimir y dar vida eterna a los santos. 2 Corintios 1, 21 y 22, Efesios 1, 13 y 14. El Espíritu preserva a los creyentes hasta que Jesús regrese, 2 Corintios 1, 21 y 22. Y el Espíritu santifica a los creyentes, según Romanos 15, 15 y 16, 2 Tesalonicenses 2, 13 y 1 de Pedro 1, 2. Justo antes de su partida, Jesús aseguró a sus discípulos que serían facultados para hacer la obra de Dios en el mundo cuando el Espíritu descendiera sobre ellos. En Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Vemos el cumplimiento de esta promesa en el libro de los Hechos, acerca de cómo Dios concedió dones e hizo milagros a través de los creyentes. Las epístolas dan testimonio del designio permanente de Dios para que la iglesia sea un cuerpo milagrosamente dotado que se edifica a sí mismo, al igual que ministra al mundo exterior. A través del Espíritu Santo, Dios trabaja también en la vida de los creyentes para perfeccionar un carácter santo que refleja la naturaleza divina. Según de Pedro 1:3 dice, su divino poder, que es el Espíritu, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Léase también los versos 4 al 8. Y Pablo describe las cualidades que necesitamos como el fruto del Espíritu, según Gálatas 5, 22 y 23. Dios obra para la salvación de la humanidad a través de su iglesia, facultada por el Espíritu. El Espíritu distribuye dones espirituales para equipar y habilitar a la iglesia para llevar a cabo sus múltiples ministerios. El Espíritu Santo inspiró la escritura de la palabra de Dios, según de Pedro 1, 20, 21 y 2 Timoteo 3, 16 y 17, y también ilumina las escrituras, según Juan 14, 26, Juan 15, 26 y Juan 16, 13, 1 Corintios 2, 14 y 1 Juan 2, 27. El Espíritu convence a los pecadores. Jesús describió la obra del consejero que había de venir. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la injusticia. Juan 16, 8.
Un ejemplo de esta convicción por el Espíritu se produjo durante el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Ahí dice en Hechos 2, versos 37 y 41. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. La regeneración o nuevo nacimiento de los pecadores en la Escritura también es una obra del Espíritu Santo. Jesús aconseja a Nicodemo que debe someterse a un renacimiento espiritual para ver el reino de Dios. En Juan capítulo 3, versos 3 y 5 dice: de veras te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu no solo enseña la palabra de Dios, sino que guía y dirige a los creyentes. El Espíritu dirigió al apóstol Pablo a ir a Macedonia en vez de a Bitinia, por ejemplo. Usted puede leer Hechos 16 del 6 al 10. Y Pablo reconoció que Dios facultó a los creyentes para predicar el evangelio de Cristo a través de dones espirituales distribuidos por el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la evidencia del Espíritu en la vida del creyente? Fe, obediencia, amor. Una pregunta clave que debemos considerar aquí es: ¿cómo sabe uno que ha recibido el Espíritu Santo? La primera respuesta que se puede dar con confianza es la siguiente: sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo cuando confiamos verdaderamente en Cristo y confesamos que Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Esto es apoyado por las palabras de Pablo. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 3. Lo contrario de este vínculo entre la fe y el Espíritu es visto en Romanos 8, 9. La segunda parte dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Una segunda prueba bíblica de la morada del Espíritu se muestra por los que andan en el camino de la obediencia espiritual a Dios y a su palabra. Las Escrituras consideran la desobediencia persistente igual con resistir al Espíritu. Lea Hechos 7:51. También con contristar al Espíritu Santo, Efesios 4:30, y con apagar el Espíritu, 1 Tesalonicenses 5:19. El apóstol Juan dibujó un vínculo fuerte entre el recibimiento del Espíritu y el guardar los mandamientos de Dios. Según 1 Juan 3:24 dice: el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Vea usted entonces el vínculo entre recibir el Espíritu y ser obediente a los mandamientos de Dios. El indicador más claro que uno ha recibido del Espíritu de Dios y que camina conforme al tal, también es el fruto espiritual del amor. Pablo da preeminencia al amor en su lista del fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. Estas virtudes espirituales comprenden el carácter mismo de Dios. Usted puede leer 1 Juan 4, 8 y el verso 16. Para Pablo, el amor es el camino más excelente. Por encima de todos los otros dones espirituales, dedicó el capítulo 13 a la excelencia del amor. En el verso 13 dice: ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Jesús afirmó que el amor es la prueba suprema. En el mismo contexto que Él presentó el Espíritu Santo como el auxilio divino del cielo, instruyó a sus discípulos en Juan 13, 34 y 35. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Soy Oscar Mata. Es un gusto estudiar con usted. En la última parte vamos a tener una pequeña sección: el Espíritu Santo, naturaleza y persona. Gracias por estudiar conmigo. Paz a usted.